Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, todo nuestro agradecimiento. De la misma manera agradecemos a los que colaboran con TLV1. Ustedes saben que TLV1 es un canal en el cual tenemos una serie de programación, no solo este programa, sino una variedad de temas que hacen al sentido nacional y obviamente requieren del aporte de todos ustedes. Así que los que colaboran agradecemos enormemente, los que puedan hacerlo también. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto. Y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, le pedimos que nos cuide, nos guíe, nos proteja, ¿no? Y nos conduzca por el camino del bien, la verdad y la belleza. Como sabemos que la Argentina, los que tenemos esta línea de pensamiento, los que profesamos la fe católica, este canal que requiere a la verdad, le pedimos a María y todos estos enemigos ocultos y enemigos abiertos que tiene nuestra patria, nuestra Hispanoamérica, le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. El programa de hoy vamos a tratar un poquito de la libre expresión. Tenemos un invitado muy especial, del cual está visitando Buenos Aires, Argentina, y queremos realmente tener una visión general de lo que es la libre expresión en Europa. No solo analizar el tema de la libre expresión, el caso Pedro Varela, por ejemplo, un gran amigo de esta casa, y después también un poquito el tema de lo que es estos coletazos que se están dando, ¿no? Con el tema del genocidio israelí sobre el pueblo de Gaza, particularmente lo que tiene que ver también a la nueva derecha europea, y por supuesto dentro de lo que es en España estas persecuciones típicas que hay, cuál es el tema del delito de odio y la memoria democrática. Es un tema un poquito largo, pero lo vamos a sintetizar en la manera más contundente posible. Para mí es un gusto compartir el programa con un abogado, graduado del Colegio de Madrid en 1997, es partícipe del estudio de abogados Alcor y Asociados y también dirige y forma parte, ¿no?, del equipo legal que lleva adelante el caso Pedro Varela. Para mí es un gusto compartir el programa con el doctor José María Ruiz. Estoy encantadísimo de estar con vosotros y además me ha encantado, y quiero subrayarlo, la introducción que ha realizado. Esa advocación a la Virgen de Guadalupe es absolutamente excepcional. Yo he ido a unos cuantos programas de televisión y encontrarme con un presentador que haga esa advocación me ha parecido absolutamente encantador. Bueno, tú sabes que en realidad hay enemigos. Los enemigos están ocultos, abiertos, tenemos de todo, ¿no? Especialmente uno lo nota, ¿no?, en los comentarios debajo de los programas o, ¿no es cierto?, en algunas audiciones de algunos canales abiertos que a veces dicen, ¿no?, hay un programa que tiene un problema, ¿no es cierto?, con el poder mundial, ¿no?, y entonces ahí nos vienen los latiguillos. Pero sí, la protección mariana es muy importante, ¿no es cierto?, para nosotros. Yo estoy seguro que más de un obispo estaría en contra de todo lo que estás diciendo, lo cual me alegra todavía dos veces. Con toda seguridad. Sí, que algunos de los sacerdotes amigos que vienen por aquí están encantados y también colaboran para que la oración tenga más contundencia. Doctorazo, es un placer tenerlo acá en Buenos Aires, espero que disfrute su estadía. Y para nosotros es importante hablar de cuál es el tema, ¿no? Sabemos que hay una censura universal, ¿no?, en todos los países. Algunos no tanto, ¿no?, como India, que uno puede hablar, ¿no es cierto?, de la esvástica, por ejemplo, ¿no?, que forma parte de esta imagen, ¿no es cierto?, sagrada, ¿no?, que lleva milenios. Para el budismo es un símbolo religioso. Es un símbolo religioso. Que lo encuentras en todo el sudeste asiático. Exacto, sí, donde no está penalizado. Claro. Pero después todo el tema que hace la libertad de expresión, entendemos que hay una tendencia muy estricta, ¿no?, muy, digamos, abusiva, ¿no es cierto?, a lo que uno puede pensar, expresar, etcétera. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión que pueden encontrar, por ejemplo, en España, en este caso? Es lógico que existe una ponderación dentro de los derechos constitucionales
para poder ejercitar esos derechos, porque a partir de cierto límite cualquier derecho puede ser lesivo, ¿no? Uno puede tener libertad para deambular, pero uno no puede deambular por donde le dé la gana, no puede meterse en la Casa Rosada. Oiga, usted tiene libertad, pero por aquí no puede pasar. Es normal que exista una ponderación y existan unos límites que se vengan a establecer. El problema no está en que existan unos límites en los cuales se venga a establecer normas de convivencia. El problema está cuando se vienen a utilizar esos límites para ahogar determinadas ideologías o determinadas expresiones que no vienen a interesar a los poderosos. Mira, los derechos humanos, ¿por qué nacen? ¿Por qué nacen en el siglo XVIII, ¿no? ¿Por qué se les defiende? Porque se entiende que existe un poder absoluto, que era el monarca, que venía a hacer y deshacer lo que consideraba oportuno, y por lo tanto se intentó acotar una esfera privada en la cual el poder no podía entrar en ningún caso. Esa esfera privada son los derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales lo que hacen es proteger a la persona frente al poder. Esa es la filosofía de los derechos humanos. Ahora, en la actualidad, 2 siglos después, nos encontramos a la inversa. El poder, para defender los derechos humanos, vienen a establecer una serie de delitos que limitan la libertad de expresión. Es decir, el Estado, frente al cual se viene a establecer esos límites, se viene a blindar a sí mismo en nombre de los derechos humanos, lo cual es un contrasentido absoluto. El derecho humano está para la persona, el derecho humano no está para que el Estado se proteja de la expresión que puedan realizar los ciudadanos. Cuestión distinta es que se diga, mire, es que usted está incitando o provocando a determinados delitos, pero el delito de odio, que es el que viene realmente a constreñir la libertad de expresión, es un delito que está pensado para limitar, para constreñir, para reprimir determinadas ideologías. Y se viene a hacer en nombre de los derechos humanos, al menos en el Código Penal español, está dentro del capítulo de los delitos realizados con la ocasión del ejercicio de derechos fundamentales, es así como se llama el título correspondiente, y eso para mí es una absoluta barbaridad. Si los derechos humanos nacen para proteger a la persona del Estado, lo que no puede ser es que ahora el Estado quiera protegerse de la persona sobre esa misma base. Usted lo que está haciendo es disfrazar la represión, de tal manera que diga, no, aquí existe libertad de expresión. Todo el mundo tiene libertad de expresión. Usted lo que ha cometido es un delito de odio, pero eso es una forma de disfrazar lo que en realidad quiere el poder, que es que haya determinadas personas que no vengan ni a pensar ni a expresarse en aquellos derroteros que entiende el poder que les son perjudiciales. Un ejemplo, en la España de Franco, el delito o la normativa era de represión contra el comunismo y la masonería. Había una normativa específica sobre ello. Podían haberse ahorrado la represión del comunismo y de la masonería y haber dicho, no, delitos de odio. Y entonces todo aquello que venga a fomentar la lucha de clases, eso es odio, porque en realidad eso es odio, porque no tiene nada más que ver los textos clásicos comunistas, es puro odio. Tú coges el manifiesto comunista y eso es puro odio. Bueno, pues en vez de haber dicho que se reprime el comunismo, yo hubiese podido hacer una ley de represión del odio. Y con ello decir, no, si usted puede pensar lo que quiera, usted que es comunista, usted es comunista, usted es marxista, usted es marxista, usted es de izquierda, ojo, pero usted cuando habla, lo que está haciendo es promover el odio. Pero es una forma de disfrazar las cosas. Es, digamos, manipulación del lenguaje. Es esta ingeniería del lenguaje que viene a caracterizar las sociedades modernas. Y al final se trata a la gente 2 cosas. En primer lugar, frente al que no tiene mayor cultura, pensar que vive en un mundo libre. Y en segundo lugar, frente a aquel que tiene algo de cultura, constreñir su propia actividad individual de tal manera que le dé miedo expresar libremente sus opiniones. Y en último caso, Pedro Varela tiene un caso abierto ahora mismo, pero vamos, yo lo vengo defendiendo desde el año 1995. Le han abierto varios casos, ¿no? En el último han implicado incluso a personas de su entorno, a 5 colaboradores de Pedro Varela. ¿Por qué? Para que haya miedo. No solamente es que Pedro Varela tenga miedo, pero Pedro Varela, pues es evidente, después de 4 procesos que le han abierto, no tiene ningún miedo. Y si tiene que morir en prisión, ya le garantizo a usted que morirá en prisión. Lo que tratan de hacer ahora mismo es de aislarlo, que nadie quiera colaborar con él. Y entonces las personas que estaban a su alrededor, pues que le ayudaban en la librería, o que otro que era un abogado al cual le pedía asesoramiento, etcétera, esas personas tengan también miedo de tal manera que no quieran colaborar con él y él quede totalmente aislado. Luego han salido todos absueltos, pero durante 10 años o 9 años de procedimiento han tenido esa espada de Damocles encima de ellos, ¿no?
La siguiente oportunidad dirán, espérate, no, yo con Pedro Varela, sí, hola, ¿qué tal, cómo estás? Y te escucho y tal, pero no van a querer trabajar con él. Eso es una perversión total del sistema. Pero bueno, tendremos que luchar contra ello. Amedrentamiento, que es lo que le dicen. Sí. Usted contó, creo que fuera de cámara en algún momento, sobre el tema de que Pedro Varela hacía colaboración social, ¿no?, con unas hermanas religiosas, ¿no? Sí. Y que también hecho efectivamente, efectivamente, él colaboraba en comedores sociales donde iba a colaborar, iba a ayudar a unas monjas pues en la asistencia social, y las monjas, cuando salió en la prensa, pues le dijeron que era preferible que no volviera por los comedores sociales. Es que hasta las propias monjas, en una actividad que es absolutamente inocua, es una actividad de caridad a la cual él se prestaba, ¿no? Pues, ¿por qué razón? ¿Tanto miedo puede levantar una persona que en realidad lo que tiene es una librería, que lo único que hace es vender libros, porque no hace nada más, no tiene una organización política, no tiene una organización, no tiene una mega editorial, no es una organización de cientos de personas, es Pedro Varela y su librería? ¿Tanto miedo puede dar? Bueno, pues aquellas monjas que durante muchísimos años la habían aceptado en su colaboración y que lo venían a tener como lo que es, una persona abierta y franca y simpática, pues de la noche a la mañana, cuando apareció en la prensa, le dijeron, usted no vuelvan por aquí más a colaborar. No ha sido en este caso, fue en el anterior, pero bueno. Claro. Bueno, ya le digo que ha habido 4 casos distintos. Lo tienen muy presente. Usted sabe que acá, bueno, pasó Perón, obviamente, como presidente de la República, y en 1948 se sanciona la nueva Constitución. Se hace una reforma constitucional donde es uno de los pocos países, hasta ese momento, después de la Guerra Mundial, acordémonos, que implementa artículos relacionados a los derechos humanos. Y cuando uno habla del derecho humano, habla del derecho que le compete el Estado en protección del individuo, no tanto dejar al individuo que haga lo que quiera, sino que el Estado tiene un rol social, un rol, ¿no es cierto?, de protección familiar, etcétera, donde dice, bueno, el derecho humano está el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una buena jubilación, el derecho a, ¿no es cierto?, a adquirir una vivienda, es decir, contempla el mundo social del hombre dentro de lo que es el concepto del derecho humano que el Estado debe proteger o debe garantizar. No hay indicios hasta ese momento, obviamente había pasado la Guerra Mundial, donde se hablara que el derecho, por supuesto estaba el derecho a la libre expresión, el derecho a moverse libremente por el país, en fin, todo lo que integra dentro de la libertad y el derecho humano. Pero no entraba dentro del derecho humano ni siquiera en la reforma de 1957, en pleno gobierno militar, después que se hace una reforma, y ahora en el 94 no se contempla el tema donde el derecho humano tiene que contemplar exclusivamente a sectores de odio, de discriminación, o que usted no puede pensar, decir o hacer o expresar temas que puedan ser considerados discriminatorios o de odio. No existe dentro de la Constitución, o lo que se llama, lo que era la Constitución que conformaba el Estado español. Vamos a ver, en la Constitución actual se viene a definir el Estado español como un Estado social y democrático de derecho, ¿vale? ¿Eso es lo que llaman memoria democrática? No, la memoria democrática entra es dentro. otra cosa, sí, efectivamente. Eso no tiene nada que ver con ello. Eso es una cosa que nos han metido de rondón, lo de memoria democrática, para reprimir la libertad de expresión. El Estado social y democrático de derecho es un Estado en el cual viene a recoger principios de carácter liberal, y ahí vienen a quedar recogidos, vienen a quedar plasmados derechos que quedan reconocidos en las cartas de derechos humanos, como es el derecho a la vida, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la libre deambulación, la libertad de expresión. Digamos que son los derechos clásicos que las cartas de derechos humanos vienen a reconocer. También se vienen a sumar una serie de derechos sociales, que son derechos que después de la Segunda Guerra Mundial se fueron incorporando a las propias cartas constitucionales, ¿no? Como es el derecho a la vivienda, como es el derecho al trabajo, que más que un derecho que viene a tener el ciudadano, porque no puedes ir a ningún tribunal reclamando yo tengo derecho a la vivienda, por lo tanto el Estado me tiene que dar una vivienda, es una especie como de principio más que de un derecho realmente configurado como tal. El Estado tiene la obligación de facilitarle más que efectivamente, nada, el Estado lo que tiene es la obligación de tener una política de vivienda, ¿no?, o de escolarización.
Estas constituciones, después de la Segunda Guerra Mundial, las anteriores a la Segunda Guerra Mundial, constituciones muy liberales, donde el Estado solamente venía a tener limitaciones respecto del individuo, no obligaciones respecto del individuo. Eso había provocado toda una serie de excesos. En el mundo liberal, tanto el trabajador agrícola como el trabajador industrial quedaba completamente abandonado, y eso provocó una serie de situaciones realmente terribles en la población, donde las familias quedaban totalmente desprotegidas, donde había gente que se enriquecía de una forma bárbara y otros que vivían de una forma absolutamente paupérrima. Esto ocurría en Argentina, como ocurría en España, como ocurría en Alemania, y todo eso provocó la aparición del comunismo. El comunismo, el anarquismo y todas sus diferentes variedades, a cual más violenta, a cual más perjudicial, más perniciosa. La aparición del comunismo viene a provocar la reacción del fascismo. El fascismo no es nada más que una apuesta en sociedad de valores tradicionales. Termina la Segunda Guerra Mundial, eso no se puede volver a repetir, pero no es que no se pueda volver a repetir el fascismo, lo que no se puede volver a repetir son esas variaciones, esa existencia de unas clases donde unas son paupérrimas y son absolutamente, viven de una forma depauperada, mientras que otros viven excelentemente. ¿Qué es lo que se hace? El Estado adquiere esas obligaciones sociales, el Estado liberal no solamente viene a defender los derechos humanos, sino que también viene a incorporar esos derechos sociales. Cuando se promulga la Constitución española, todo eso viene a quedar recogido, de tal manera que no es una Constitución liberal como es la americana, por ejemplo. La Constitución americana son 20 artículos, 20 y tantos artículos, con sus enmiendas correspondientes, pero es muy sencilla. Las constituciones europeas, como por ejemplo la española, son constituciones muy complejas, ¿no? Ya nos meteríamos en asuntos de derecho constitucional, que si quieres luego los desarrollamos, porque realmente, bueno, eso es un mundo apasionante, ¿no? Sí. Luego ya, una vez ya está promulgada la Constitución, desde el año 1978 hasta el año 1995 prácticamente, en España tú puedes defender cualquier idea, da igual. En España existía una organización que se llamaba CEDADE, que era presidente Pedro Varela, como te encontrabas grupos independentistas de tipo marxista, casi prácticamente proetarras, pro-terroristas. Tú, mientras que estuvieses defendiendo ideas, no se te limitaba la libertad de expresión. Pero a partir de 1995, de la misma manera que tú podías seguir defendiendo ideas pro-terroristas, sin embargo, se empieza a limitar determinadas ideas del otro campo, de lo que realmente entiende el sistema que es su enemigo. Un terrorista no es su enemigo. El enemigo se lo encuentra el sistema en gente como Pedro Varela. ¿Cuáles son las causas? Yo creo que ahora mismo se nos escapan, pero eso es la verdad desde un punto de vista jurídico. Entonces, lo primero que comienza el sistema es con gente como Pedro Varela. Pero con el tiempo, el Partido Socialista vino a promover también la memoria democrática. Lo promueve el Partido Socialista, no el Partido Popular, pero el Partido Popular lo refrenda. El Partido Popular es la derecha, el Partido Socialista es la izquierda. Esos son, digamos, los partidos que se han ido alternando en el poder hasta hace muy poquito. Todavía se siguen alternando en el poder, pero ahora necesitan apoyos de terceros partidos y entonces las cosas ya se les está complicando. Pero hasta hace muy poquito o gobernaba uno o gobernaba el otro. Y entonces, cuando el Partido Socialista adquiría el poder, aprobaba una ley de memoria democrática, que se ocurrió con el Zapatero, y a continuación viene Rajoy, Partido Popular, y la deja ahí, no la quita. Eso sigue estando presente. De tal manera que, aunque se trata de políticos impulsados por un partido que dices tú, bueno, que eso es un partido de izquierdas, pero es que resulta que la derecha española piensa exactamente lo mismo. No se atreve a decirlo, pero al final lo sustenta. Es una cuestión paradójica, ciertamente, y estoy seguro que si nos pusiéramos a hablar de la política argentina encontraríamos las mismas situaciones. ¿Quién hizo la reconversión industrial en España? No lo pudo hacer la derecha, porque si lo llega a hacer la derecha se lo hubiesen lanzado todos los sindicatos, bueno, se los hubiesen comido vivos. ¿Quién lo hace? La izquierda. Lo hizo Felipe González y compañía. Una reconversión industrial brutal. España se desindustrializó por la izquierda. España era un país industrial. Dice, bueno, es que los astilleros se habían quedado anticuados, ¿vale? Pues lo que tiene que hacer es modernizarlo, no quitarlos. La industria siderúrgica española, ¿por qué la quitas? Claro, eso le venía muy bien a Alemania, le venía muy bien a Holanda, le venía muy bien a los países europeos que aceptaron a España dentro de la Unión Europea. Y al contrario, ¿quién desmonta el ejército español? Lo desmonta la derecha. No podía hacerlo la izquierda. Yo sé que encima de la mesa
de un ministro de Defensa del Partido Socialista de la época de Felipe González, tuvo la idea, la ocurrencia, y lo vino a desarrollar, de disolver la Legión Española, que es un cuerpo militar tradicional que se le viene, claro, como se vino a liar unánimemente con el bando nacional en la guerra civil, pues había mucha gente que quería eso, disolverlo. No se atrevieron los socialistas, dejaron el ejército tal y como estaba. ¿Quién es el que le metió mano al ejército español? La derecha. Porque si lo hubiese hecho la izquierda se habría armado un follón impresionante. Esas paradojas en las que se dan y que la gente no lo reflexiona. No lo reflexiona porque el sistema es único. Lo que pasa es que se te presentan con varias caras y a la gente se le hace creer que es que vota en libertad y no está votando en libertad. La Agenda 2030 la defiende el Partido Socialista y la defiende el Partido Popular, la defiende el Rey de España y la defiende el último de los partidos más progresistas, más izquierdistas, más republicanos de los que te puedas encontrar en España. Esas paradojas en realidad tienen una explicación, pero en lo que se refiere a la libertad de expresión, todos están de acuerdo en que determinadas ideas no pueden ser desarrolladas. Y una de ellas, ¿cuáles son? La de... Es interesante porque ahí lo que planteaba, tal cual, entre lo que constitucionalmente se implementa, llamémoslo reformas, etcétera, que tienen que ver con un consenso general para llegar a esa resolución, ¿cómo cumple, que es lo que estamos viendo aquí en la Argentina también, ¿no? Entre lo que constitucionalmente se sancionó en 1994 y que forma parte y se transforma como constitución, la Constitución como un tema muy religioso, y de repente enfrentamos el derecho positivo, que es una en parches de la Constitución, adaptándola a las circunstancias que conviene políticamente en ciertos momentos. Por ejemplo, el aborto, ¿no? O por ejemplo, tantas otras sanciones que tienen que ver también con la libertad de expresión, los derechos humanos, que es donde empieza a involucrar estos delitos de odio, memoria, etc. Inclusive en juicio a militares, ¿no es cierto?, que cumplieron una función en la década del 70, cuando la subversión, el terrorismo, cumplía, ¿no?, un rol tremendo aquí, miles de muertos, bombas, etcétera, que la sociedad misma estaba harta y pedía también un poco que hubiera un freno a todo esto. Bueno, ahí viene el golpe de Estado. Si estaba bien o mal el golpe de Estado ya es otro tema que tendremos que debatir, ¿no? Pero por lo menos en este aspecto estoy diciendo que de la Constitución, que se plantea tan estudiada, tan trabajado, con tantos expertos, de repente aparece el derecho positivo, donde el Poder Legislativo, ya fuera del mundo constitucional, ya sanciona leyes que de repente contrarían absolutamente la misma Constitución. ¿Cómo opera eso también dentro de lo que es esta memoria democrática, o no sé si forma parte de la Constitución, como derecho positivo? No, claro. Desde luego, a mi modo de ver, la memoria democrática atenta directamente a la Constitución. Tú puedes tener la concepción que consideres oportuna acerca de la Guerra Civil Española, acerca de los partidos políticos que la protagonizaron, acerca de las consecuencias de la Guerra Civil Española. Podrás entender más o menos atinado las políticas de Franco y del régimen que surge después de la Guerra Civil, a favor o en contra, lo que consideres oportuno. Nadie te tiene que limitar, no existe ninguna razón para limitar. Esto se viene a disfrazar en la protección de las víctimas, eso es lo que se trata de sustentar, de fundamentar esa legislación. Es que hay unas víctimas que tienen que ser honradas, eso es una forma de disfrazar, porque también hay víctimas por el otro lado. Es más, por el otro lado se sufrió un genocidio. En España, la persecución religiosa entra dentro de lo que estrictamente se entiende como genocidio. Eso es la guerra civil. La guerra civil. Paracuellos del Jarama es un genocidio. En Paracuellos del Jarama se llevaba a la gente a fusilar por el hecho de ser católica. Da igual que fueran republicanos, es que se fusilaron a republicanos. A políticos republicanos tradicionalmente republicanos, pero que venían de una tradición católica. No tiene por qué ser uno republicano y necesariamente de izquierda marxista anticatólico. Puede ser también republicano y tener unas ideas religiosas. Hubo gente que fue fusilada siendo republicana y luego otra mucha que fue fusilada por el simple hecho de ser católico. Dos tíos míos carnales, que no estaban metidos en política, ni eran de la Falange, ni eran de la CEDA, no pertenecían a algún grupo político, lo que se limitaban era escribir en la hoja diocesana y en la hoja parroquial, que hacían pequeños artículos de carácter religioso. Los dos los mataron, además los mataron de mala manera.
si tú a una persona por sus motivaciones religiosas la matas, y eso lo haces de una forma masiva, y eso lo haces de una forma organizada, te encuentras definición de genocidio. En el bando nacional, que también se cometieron tropelías, porque los nacionales, bueno, pues en el momento que te encuentras una guerra civil y un levantamiento armado, ahí pues hay de todo. A la gente se le podía fusilar por motivos políticos. Y luego también se fusiló a mucha gente porque eran asesinos. No lo recordemos, que es que eran asesinos. Pero es cierto, y las cosas hay que reconocerlas como son, que se cogía al alcalde socialista y el alcalde socialista, al alcalde, al concejal o alguien que estuviera vinculado con el Partido Socialista, y se le fusilaba en los primeros días de la guerra, los primeros momentos de liberación de cualquier municipio, podían cometerse y se cometieron tropelías. Pero eso serán venganzas de tipo político, eso no entra dentro de lo que es la definición de genocidio. Sin embargo, matar a la gente por motivos religiosos, según coger la definición clásica de Lamsky, por motivos raciales o por motivos religiosos, matar a la gente de una forma masiva y organizada, eso es genocidio. Ese es el régimen republicano. Se mataron decenas de miles. Se mataron 10.000 religiosos en España. 10.000 religiosos. Luego ya seglares que eran católicos, eso ya por decenas de miles. Pero 10.000 religiosos, monjas, sacerdotes, frailes, gente que estaba en clausura, pero ¿qué culpa tendrían todos estos señores y señoras de lo que estaba sucediendo en España? Pues la fusilaban simplemente por el hecho de ser católicas. Bueno, pues la memoria democrática eso no lo protege. Eso se entiende que después de la guerra civil ya tuvieron su compensación, que ya ves tú qué compensación. Eran parte del sistema. Es que es una tontería, efectivamente, es que es una tontería de marca mayor. Lo que se quiere es transformar la visión o la percepción de la población española respecto del régimen de Franco, comparándolo a lo que pasó en la Alemania de Hitler. En la Alemania de Hitler, después de la Segunda Guerra Mundial, no puede haber un partido o una asociación o una fundación que venga a rememorar de una forma positiva la figura de Adolf Hitler o de su régimen. Por lo mismo quieren hacer en España con Franco, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra, nada que ver una cosa con la otra. Esta ley de memoria histórica se inicia, digamos, dando unos pasitos con el régimen de Zapatero y bueno, pues lo que se quería realmente era poder exhumar de las cunetas o de los cementerios cuerpos de personas que habían sido fusiladas, que no se sabían, las familias no sabían dónde estaban. Bueno, eso tiene también un aspecto que es más que defendible. Yo creo que cualquier familiar tiene derecho a saber dónde sus parientes están ahí enterrados. Eso está bien y que lo financie el Estado. Bueno, pues que lo financie el Estado. Total, se tira el dinero de tal manera que eso puede ser caritativo, puede ser razonable, ¿no? Ahora, esto siempre va vueltas de tuerca. Yo primero doy una vuelta de tuerca y luego le doy la segunda, que es la que ha dado con Pedro Sánchez. No, es que la Fundación Francisco Franco hay que legalizarla. No es que cualquier partido de carácter falangista o que venga a hacer apología de lo que fue el régimen de Franco, hay que legalizarlo. Cualquier asociación que venga a promover determinados valores que se puedan asociar a lo que era el régimen de Franco, eso hay que ilegalizarlo. Eso es una barbaridad. Eso atenta a la Constitución. La Constitución no viene a establecer esos límites. Por lo tanto, a mi modo de ver, y eso habrá que verlo conforme vayan saliendo las multas, vayan saliendo las ilegalizaciones, cómo responden los tribunales. Pero por ahora, en los tribunales españoles, aunque yo como abogado de Pedro Varela pues los he tenido que sufrir y lo sigo sufriendo y lo seguiré sufriendo, lo que haga falta, ¿no? Todavía se puede observar una resistencia por parte de los jueces a dar prioridad frente a la libertad de expresión, todas estas normas de memoria democrática, ¿no? En cierta manera, solamente puedes apreciar la existencia de un delito cuando la actitud es realmente grave. Eso es lo primero. Y lo segundo, es necesario no solamente que tú expreses una idea, sino que con esa idea tú también estés fomentando el odio. Y eso no es tan fácil de apreciar. Por ejemplo, una persona que defienda que el Holocausto es mentira, el Holocausto del pueblo judío de la Segunda Guerra Mundial. ¿Puedes afirmar que el Holocausto es mentira y, limitándose a hacer una afirmación de tipo histórico-científico, no decir absolutamente nada más? Entra dentro de la libertad de expresión. Si tú, al decir no, Hitler no mató 6 millones de judíos, pero ojalá los hubiese matado, ojalá hubiese... Entonces ya estás pasándote de lo que es una opinión de tipo científico a una opinión que pudiera ser lesiva
a los derechos de terceros, por ejemplo, las víctimas, los judíos que sufrieron la represión o el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Esa dicotomía, en los tribunales españoles todavía te puedes encontrar jueces que dicen, no, espera, vamos a ver qué es lo que ha dicho este señor y vamos a ver si esto es realmente grave, si tiene trascendencia, si no tiene trascendencia, no se le puede penar. Y en segundo lugar, ¿se ha extralimitado? ¿Es una opinión científica? ¿Es una mera idea? ¿O con ello lo que está haciendo es fomentar el odio? Lo que está haciendo es promover a la discriminación. Entonces, al momento que tú estableces esa dicotomía, se puede apreciar un margen que permita a personas como, por ejemplo, los colaboradores de Pedro Varela o, por ejemplo, el propio Pedro Varela, puedan realizar sus funciones pese a la normativa actual que viene a reprimir como delito de odio esa actividad. El Código Penal español tiene un artículo, que es el artículo 510, luego tiene otros artículos que vienen a reprimir el odio, ¿no? Pero tiene un artículo 510 que es larguísimo. Es larguísimo. Es que vienen a tratar de definir de una forma muy puntillosa un montón de actividades distintas a fin de que la gente tenga absoluto miedo, como te expresaba al inicio de mi intervención, porque lo que quieren es que la gente tenga miedo y se autorregule, no sea necesario que venga la policía a regularte, ¿vale? Es un artículo larguísimo, al principio eran 2 párrafos, es el artículo 510 que se aprobó con el Código Penal de 1995, ahora mismo te encuentras ahí no sé cuántos números y no sé cuántos párrafos para describir de forma muy detallada qué actividades son ilícitas, pero afortunadamente, ya le digo, los tribunales vienen a utilizar otros factores también porque tratan de ponderar ese artículo, esas actividades que se consideran punibles con la libertad de expresión. Y en esa ponderación es donde tenemos ahí un cierto margen. Y todo eso sobre la base de los principios que viene a establecer el Tribunal Constitucional Español, entre otros por la sentencia del año 2007 por la que se viene a considerar inconstitucional el delito de negación de genocidio, que es muy importante. Es una sentencia que del año 2007, es una sentencia que cae dentro del primer procedimiento de Pedro Varela, donde la defensa de Pedro Varela lo que hace es promover al tribunal, a la Audiencia Provincial de Barcelona, una cuestión de inconstitucionalidad que le pregunte la Audiencia Provincial al Tribunal Constitucional si ese delito de negación de genocidio era constitucional o no era constitucional. Y efectivamente la Audiencia Provincial lo preguntó y el Tribunal Constitucional dijo que era absolutamente inconstitucional, porque una persona, por el hecho de negar el genocidio alemán, por muy tergiversada que sean las ideas, que aquí yo soy abogado, yo no soy historiador, podrás considerar que eso es una tontería, una barbaridad, que eso está tergiversado, que tus fuentes no son de fiar. Perfecto, pues es una opinión, igual que tú la tienes de un lado, pues el otro la tiene del otro. Lo que viene a decir el Tribunal Constitucional, esa importantísima sentencia del año 2007, es que la negación de genocidio no puede ser un delito. Y entonces anulan el delito de genocidio. Lo han vuelto a rescatar, ya no lo han puesto dentro del delito de genocidio, sino que lo vienen a poner dentro de los delitos ocasionados por el ejercicio de derechos fundamentales. Los matices jurídicos son enormes. Por ejemplo, en el último procedimiento de Pedro Varela yo le preguntaba a los policías, oiga, pero el simple hecho de negar el genocidio para usted ya es un delito, y los policías te decían que sí, que no, yo he visto que aquí nega el genocidio y por tanto eso ya es un delito. No, es que esto es mucho más complicado que todo ello. Los policías que hacían los informes, además, había algunos de ellos que no tenían nada más que la enseñanza general básica. Estaban leyendo libros de una complejidad terrible y diciendo lo que era punible y lo que no era punible con una formación, porque no era un catedrático el que lo estaba... Efectivamente, que es... por eso el hecho de las constituciones liberales que ahora mismo vienen a imperar en la Europa occidental y todo el mundo occidental, que se traten de imponer normas de memoria democrática, de delitos de odio, creo yo que son en España, en Argentina, en Inglaterra, absolutamente inconstitucionales, y con el tiempo ya veremos cómo va evolucionando la jurisprudencia, porque mi esperanza es que tal y como va derivando las sociedades occidentales, todo esto cada vez tenga menos importancia. Eso al menos es mi esperanza. Nosotros estamos viviendo acá un amigo en común que se llama Pedro Giorgetti, que dirige la librería argentina, que es una librería virtual por internet, ¿no? Donde tiene numerosísimos títulos, ¿no? De entre ellos habrá una 50 o 60 libros que se refieran a... Pero tampoco son libros publicados por él, son republicados, pero los autores son otros y todos tienen una base, y hasta hace poco tiempo
todo eso era permitido. Ahora empezó un poco como usted dice en este aspecto, la memoria democrática, que también afectó acá, lo llaman de otra manera, lo llaman derechos humanos o delitos de odio, o la ley 27.000 no me acuerdo cuánto, en los cuales implica que depende de cómo, ¿no?, usted lo dice, en qué forma lo dice, y quiénes acusan, quiénes levantan esa ley como para poder perseguirlo a usted. Entonces, en ese aspecto estamos viendo que hay una movida muy, muy fuerte, probablemente de las mismas características que dice usted, de amedrentar de tal manera que tengan miedo en ser parte, acercarse, comprar, ¿no?, un libro o lo que fuera, por el mero hecho. Más allá de que esta persona venda 500 otros títulos que no tienen nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. Eso es el mismo caso de Pedro Varela. Sí, el caso de Pedro Varela. Ahora estoy hablando de memoria, y discúlpeme, pero a lo mejor la policía decía que estaba vendiendo 2.000 títulos distintos, o 2.500, no me acuerdo de la cifra, una barbaridad. Al final, su procedimiento era en 34. Es que, o 50, no era 34, sí, era aproximadamente 34 o 36, ¿no? Y estaba vendiendo 2.000 y pico. Lo que pasa es que se dice que, bueno, que realmente lo que se está haciendo es, se está condenando a una persona por lo que es y no por lo que hace, ¿vale? Mi lucha, por ejemplo, o bueno, otros libros, ¿no? Yo que sé, Secreción contra los judíos de Quevedo, ¿no?, que está editado en España por Alfagrama, es una editorial de reconocido prestigio. Tú te lo encuentras en la librería de Pedro Varela y te lo encuentras también en el Corte Inglés. El Corte Inglés, bueno, es un centro comercial que está en toda España, que vende muchísimo y es de enorme prestigio. ¿Por qué si lo vende Pedro Varela, ese libro tiene que ir a la cárcel y sin embargo, si lo está vendiendo el Corte Inglés, no? Porque Pedro Varela se le está condenado por lo que es. Es derecho penal de autor. En teoría, el derecho penal de autor no debería ser considerado en ningún lugar de Europa Occidental, pero cuando se trata de este tipo de personas, como Pedro Varela, que no les interesa que venga a hablar, a esas personas sí le aplican el derecho penal de autor. Y entonces, en los informes policiales, cuando hablan de Pedro Varela, no hablan de Pedro Varela librero, que en el 2016, que es cuando viene a intervenir la librería en el cuarto proceso de Pedro Varela, hizo o dejó de hacer determinadas cosas. No, se remontan a Pedro Varela en 1973 para poder definir lo que es Pedro Varela y entonces buscar que en esa persona existen todos los elementos para delinquir después del año 2016. Eso es una barbaridad desde un punto de vista criminal, desde un punto de vista de derecho penal. En Argentina, en España, en Estados Unidos. Eso es una absoluta barbaridad. Pero es con lo que nos encontramos. A las personas se les persigue por ello. En vuestro caso, de vuestro librero, una persona que tiene toda una trayectoria, pues a esa persona hay que ir contra ella porque no le interesa al sistema que se venda vender determinados libros. Determinados libros que por otro lado los vas a encontrar en Internet. Los podrán vender este librero argentino a través de una librería virtual, pero que los encuentras en los Estados Unidos y tú lo pides por Internet y lo recibes igual. Es que la actividad no se va a poder evitar, porque es que el mundo es muy grande y no en todas partes eso está prohibido. Además, de hecho, está prohibido en muy pocas partes, lo que pasa que sí, son países occidentales. Lo vas a conseguir de todas las maneras, e incluso lo vas a conseguir en librerías, digamos, de reconocido prestigio. Lo que no se quiere no es que no se venda Mi Lucha, lo que no se quiere es que lo venda determinada persona que lo pueda interpretar de una forma concreta. Y eso es represión de la libertad de expresión. Sin duda. Doctor Ruiz, vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Quiero seguir sobre el tema que tiene que ver con la nueva derecha europea o la socialdemocracia, ¿no? Cómo conjugan las dos. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con el doctor José María Ruiz. Ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida.
Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con el doctor José María Ruiz, abogado de Pedro Varela, bueno, un gran jurista sin lugar a duda de toda la explicación que nos ha hecho de la historia española, especialmente en estos últimos tiempos, ¿no? Para cerrar tema Pedro Varela, que en realidad no da para cerrar porque da para hablar mucho, en este aspecto me gustaría saber, que quedó un poquito en el aire, que fue medio analizado acá en este entrebloque, el derecho de Pedro Varela. ¿Tiene derecho a decir lo que dice? ¿No tiene derecho? Yo soy abogado, ni soy ideólogo ni soy historiador. Yo lo que vengo a defender es, como jurista, como experto en derecho, si Pedro Varela tiene derecho o no tiene derecho a decir lo que él dice en su opinión sobre el nacionalsocialismo como ideología, el nacionalsocialismo como régimen y el nacionalsocialismo como historia. ¿Tiene derecho o no tiene derecho a decirlo? Yo creo que como jurista hay que defender el derecho que tiene él, como cualquier otra persona, a defender ideas. Si están incitando directamente a la comisión de un delito, están incitando a la comisión del homicidio o están incitando a la comisión de violaciones, pues esos delitos tienen que ser imputados en función de las normas generales de un código penal. No hay que crear delitos específicos que limiten la libertad de expresión, porque eso es un cajón desastre que puede permitir en un futuro ir limitando a todos aquellos que no les interesa el poder. Imagínate que fuese justamente lo contrario, porque esto puede suceder. El mismo delito, el 510, solamente que en vez de decir el odio, la provocación o la violencia por motivos religiosos o raciales o nacionales se convierten en motivos de clase o de sexo, entonces los que en ese mismo delito vendrían a ser perseguidos serían justamente los contrarios, serían los de izquierda, dirían, no, eso es una barbaridad. Es que no tienen nada más que cambiar dos líneas para que los que están reprimiendo sean los contrarios. Todo esto son cajones de desastre que con el tiempo se pueden convertir en elementos muy peligrosos para el poder. Mi conclusión es que es muy importante. Los derechos humanos están pensados para limitar la acción del Estado en una esfera impenetrable del individuo. No están pensados para defender al Estado del individuo. Que eso es lo que se está produciendo ahora mismo. No tiene ningún sentido pensar que el Estado español se tenga que defender de Pedro Varela. El Estado español que rige 48 millones de habitantes y su enemigo es Pedro Varela, que tiene una librería en Barcelona donde vende 2.500 títulos distintos. Es que eso no cabe en cabeza humana. Lo que se quiere es evitar la libertad de expresión.
es impedir la libertad de expresión, es reprimir la libertad de expresión, y contra eso hay que luchar, y es de la misma manera que Pedro Varela tiene una lucha de carácter ideológico, pues yo la tengo de carácter jurídico. Que está muy bien, hay que tener las dos puntas. Y no solamente menos, yo, ¿no? y me gustaría dejarlo también muy claro, afortunadamente pues, se ha ido creando un equipo de trabajo, porque no somos abogados que no tienen que ser abogados de derecha o de extrema derecha, es que lo que yo le estoy diciendo también te lo encuentras en gente de extrema izquierda, hay que a la gente hay que dejarle libertad para que piense, para que se exprese, porque ¿para qué tienes libertad ideológica o de pensamiento si después no puedes expresarla? Es que eso es una cosa que cae de cajón. Ahora, si ya digo, si yo con lo que yo estoy defendiendo estoy provocando a delitos concretos, da igual que sea demócrata, o que sea republicano, o que sea nacionalsocialista, o que sea marxista, si yo estoy provocando al odio, pues estoy provocando al delito, pues entonces que se reprima, pero no, que no se puede es en esa parafernalia que se ha creado del delito de odio, buscar que determinadas personas no puedan expresarse de forma libremente. Cuando se hace ese análisis bien claramente sobre el tema del nacionalsocialismo, el fascismo, el falangismo, lo que fuera, en las visiones del hoy, ¿cómo pueden convivir de manera de culpar de tal grado a ese sector ideológico y no al otro marxista que provocó 100 millones de muertos, ¿no es cierto? Y que no necesariamente fue por guerra, ¿no? Sus muertes son justamente por purga, persecuciones, asesinatos, es decir, como lo ha vivido España, ¿no? Como bien dijiste recién en la guerra civil. Porque la raíz de los dos movimientos, liberal y marxista, es exactamente la misma que la Revolución Francesa. Es la misma raíz. Surgen dos fenómenos muy distintos, y además que en un momento determinado incluso se han llegado a enfrentar, pero la raíz ideológica es la misma. No es un peligro para el sistema un hombre como Pablo Iglesias, todo lo contrario. Un hombre como Pablo Iglesias les viene fenomenal. Un hombre que se viene a basar o que viene a fundamentarse o que viene a promover ideales como los que tiene Maduro o los que tiene el régimen cubano. Eso no es el enemigo. El enemigo es Pedro Varela, aunque parezca curioso, que es un individuo solitario, ¿no? O que con un grupo de personas afines muy reducido. El marxismo no es el enemigo. El sistema puede convivir perfectamente con agrupaciones marxistas y con agrupaciones liberales, y de hecho convive. Y todos en Europa se ve muy claramente cuando se observa que el 80% de la normativa europea que ha sido aprobado por el Parlamento Europeo se ha hecho con el apoyo del Grupo Socialista y del Grupo Popular, que es la derecha europea. La Comisión Europea se elige entre gente que viene del Grupo Popular y gente que viene del Grupo Socialista. La percepción de la población es que son dos grupos antagónicos y que ellos se alternan y que tú puedes elegir una cosa y otra, pero en el trasfondo, eso son en cuestiones de detalle, que pues a lo mejor sí hay una lucha entre ellos, pero en lo que es la línea general del sistema, unos y otros vienen a contribuir exactamente a lo mismo. Por eso, que el marxismo haya provocado 100 millones de muertos en China, en Vietnam, en Rusia, en las guerras civiles en África, eso no tiene menor importancia. Sin embargo, el que el fascismo haya protagonizado, fue uno de los oponentes de la Segunda Guerra Mundial, eso viene a ser un elemento básico y fundamental para reprimir cualquier expresión que se pueda entender como un resucitar de ideas tradicionales. Que en realidad no es el fascismo fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, el fascismo no va a volver a surgir. El fascismo es una respuesta que surge de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en Italia, en Alemania, en toda Europa. Y particularmente en España, lo que viene a ser más similar al fascismo, sí se puede definir como fascista, pero bueno, no voy a meter ese berenjenal, pero lo más similar que vendría a ser la Falange no se desarrolló en España hasta que no comienza la Guerra Civil. Cuando comienza la Guerra Civil, la derecha, la CEDA o los bloques monárquicos y tal, los carlistas, bueno, carlistas no, porque eso se mantuvieron todo lo que pudieron, pero el resto se disuelve y se mete todo el mundo en la Falange, porque en las trincheras es precisamente una ideología de tipo falangista, que es una ideología que se basa en la milicia, en la comunidad, en la comunión de combate, donde mejor se puede desarrollar ese espíritu que requería el bando nacional para poder superar de una forma exitosa la guerra civil. Eso ocurre en Alemania y ocurre en Italia. Son hombres que vienen a desarrollar sus ideas y su política después de haber pasado por las trincheras, como ocurre con Mussolini y como ocurre con Hitler.
Eso no tiene que ver ya no es posible. Porque por el asesinato de José Antonio Primo de Rivera. No es lo que genera una ola para buscarse. Yo no lo creo. Ciertamente fue una barbaridad que mataron a Primo de Rivera, porque Primo de Rivera estaba en prisión desde febrero del año 1936 y por lo tanto es imposible que pudiera tener algún tipo de vinculación, a menos de una vinculación que fuese determinante, que fuese decisiva en la guerra civil. Podía tener sus ideas, pero no podía haber colaborado de una forma efectiva con Mola, con Sanjurjo, con Franco en el alzamiento. Eso es imposible. Sin embargo, lo fusilan. Eso fue una barbaridad, ¿vale? Y lo fusilan como venganza, no tiene otra. Sí. Pero lo que yo quiero concluir es que en la actualidad se trata de decir, no, es que el fascismo no puede volver. El fascismo no va a volver porque las mentalidades actuales del ciudadano normal, sea de derecha, sea de izquierda, es completamente distinta a lo que se percibía en 1920-1923. Mussolini es un hombre que viene de la izquierda, pero de la izquierda radical. Lenin conocía a Mussolini, era un hombre muy conocido dentro del socialismo y fíjate dónde terminó. Esas realidades ya no se van a volver a repetir. Por lo tanto, que no traten de justificar que es que hay un renacimiento del fascismo, porque el fascismo no está renaciendo. Lo que sí puede renacer son otro tipo de ideas que sobre la base tradicional de la defensa del bien, la verdad y la belleza, que es como tú has iniciado este programa y a mí me ha parecido fantástico, sobre esa base puedan surgir nuevos movimientos políticos y eso sí que es lo que tratan de reprimir. En realidad todo esto no es nada más que una manipulación del lenguaje para evitar que personas que vienen a hacer una vocación a la Virgen de Guadalupe puedan en un futuro tener realmente una influencia política. Muy valioso lo que acaba de decir y para concluir, Pedro Varela, ¿cuál es la situación hoy? Sé que sí, se le devolvió el pasaporte, cosa que estaba... Efectivamente. Él fue encausado en el año 2016 por cuarta vez. Quiero recordar que es la cuarta vez. Durante ese tiempo se adoptaron una serie de medidas cautelares y entre esas medidas cautelares era la retirada del pasaporte y tener que ir cada 15 días a firmar a los tribunales. Eso después de la sentencia en la cual se le condena a un solo año de prisión, se le pedían 12 años, es que es una absoluta barbaridad. Se le pedían 12 años a Pedro Varela y 8 años a sus colaboradores. Es que por vender libros. Por Dios santo, claro, matas a una persona y no te piden tantos años, te piden 8 años a lo mejor. Es que es una barbaridad por vender libros. Al final a él le han impuesto 1 año de prisión y a sus colaboradores lo han absuelto. No tiene ningún sentido que una persona que le cae 1 año de prisión tenga que tener que ir al tribunal cada 15 días o no poder salir de España. Entonces, recientemente, hace cuestión, yo creo, de 1 semana o 2 semanas, muy reciente, pues han permitido a Pedro Varela que pueda también viajar con su pasaporte o que pueda o que no tenga que ir a firmar, efectivamente. Puede salir de España. Puede salir de España, sí. Bueno, por lo menos esperemos que triunfe en esto. ¿Esto en qué queda? ¿En que ahora hubo una apelación? El Tribunal Superior de Justicia, sí, lo hemos apelado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que tiene que seguir manteniéndose la pena, lo vamos a llevar al Tribunal Supremo. Si considera el Tribunal Supremo que lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional, y como ya hicimos en su momento, lo llevaremos incluso al Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal de Estrasburgo condenó al Reino de España, que es como se denomina internacionalmente a mi país, condenó al Reino de España por la vulneración de los derechos fundamentales de Pedro Varela, que eso, eso que no se olvide. En el año 2012, el Tribunal Europeo del año 2012-2013, espérate que ahora no me acuerdo bien de la fecha, pero bueno, por ahí, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que se le estaban vulnerando los derechos fundamentales de Pedro Varela. Una sentencia muy importante. Una sentencia que se estudia, no solamente la primera a la que he hecho referencia del Tribunal Constitucional diciendo que la negación de genocidio no puede ser un delito en España, sino también la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y qué repercutió eso en España? ¿Cambió en algo? Sí, ¿Modificó? Claro, pues lo que hicieron fue sacaron el delito de negación de genocidio de los delitos de genocidio y lo pusieron en el año 2016 y por eso volvieron a abrirle procedimiento a Pedro Varela. En el año 2016 le abrieron nuevas diligencias en virtud de una modificación que hicieron del Código Penal donde volvieron a introducir la negación de genocidio dentro de los delitos de odio.
Eso son trampas que se realizan y eso lo vamos a llevar hasta donde haga falta. Pero bueno, como resulta que al final los tribunales, ojalá me esté equivocando, pues son también parte del sistema, pues a ver si no es una excepción lo que ocurrió en el año 2007 y podemos conseguir un éxito en un futuro en los tribunales españoles o si no, en los europeos. Sin duda. Bueno, Dios quiera, ¿no? Buscamos y rezamos también. Hay que apelar a la oración también para que haya también un poco de lógica, ¿no? Y todo. Un tema que, antes de entrar en la nueva derecha y todo, que es un tema que se estuvo debatiendo mucho en este último tiempo en España, que era disolver el Valle de los Caídos, ¿no? Sí. Como institución religiosa, y también el hecho de haber exhumado los restos del generalísimo Franco y de José Antonio, primo de Rivera. Sé que estaban apelando a que el Vaticano de alguna manera reaccionara, porque eso creo que era propiedad del Vaticano, cedida por el gobierno. No es propiedad del Vaticano. ¿No? No, la propiedad no es del Vaticano. Lo que sí es, el Valle de los Caídos es una basílica. Claro, eso tiene, es una declaración, creo que recordar que en el mundo hay 70 basílicas, no hay más. Es una situación, desde un punto de vista religioso, muy delicada. Porque esto tú no lo puedes de la noche a la mañana decir esto es basílica o deja de ser basílica, o que el Estado venga a intervenir en una basílica, que es un lugar religioso. Es como si quisiera intervenir una catedral, ¿no? O un convento. Es que eso sería algo de locos. Parece ser que lo que se trata es de llegar a una especie de entendimiento en el cual, respetándose una parte del Valle de los Caídos como un centro religioso, el resto se pueda dedicar a una especie de museo de los horrores de la guerra civil. Y entonces, pues no sé muy bien qué es lo que pretenderán hacer, pero que aquel que vaya al Valle de los Caídos antes tenga que pasar, pues yo que me imagino que toda una serie de escenificación de los horrores del bando nacional. Y no sabemos muy bien la Iglesia Católica en qué posición se encuentra ahora mismo. La Ley de Memoria Democrática actual lo que sí parece que quiere desarrollar es las resoluciones que vengan a limitar a la Fundación Francisco Franco, o incluso a prohibir la Fundación Francisco Franco, y otras como la División Azul o como la Falange, ¿no? Eso sí que parece que puede ser inmediato. Lo otro, pues me imagino que lo estará negociando con el Vaticano, cómo transformar ese Valle de los Caídos en un Valle de los Horrores, pero respetando en cierta manera la finalidad religiosa que al menos una parte del Valle de los Caídos tiene. Pero bueno, eso es una percepción mía personal. Claro, puede ser un tema más contra la religión en particular, más que históricamente por qué cantidad de personajes hay ahí dentro. En realidad la mayoría son republicanos, ¿no? Bueno, están, no te sé decir si es el 50%, es 40, 70, no lo sé, no te lo sé decir. Pero es cierto que ahí hay enterrados gente que es de la banda nacional y gente que es republicano. Se vinieron a vaciar los cementerios, luego quedaron otros muchos más, ¿no? Sobre todo fosos comunes y tal, eso lo hay por toda España. Pero de lo que se trataba es de llevar al Valle de los Caídos a los que fallecieron con ocasión de la Guerra Civil Española, y que fuese un lugar, digamos, de hermanamiento, porque se mataron de mala manera, las cosas como son, en la Guerra Civil Española, uno y otro bando, tela marinera. Bueno, pues esa idea pues parece ser que no les gusta, porque lo que se quiere es la derrota total, porque lo más importante no es el hecho histórico en sí, sino quién gana ideológicamente. Los que perdieron la guerra materialmente quieren ganarla ideológicamente. Entonces lo que se trata es de ahogar cualquier pensamiento que entienda que Franco, los generales que estuvieron con Franco o la sociedad española que se alzó en la guerra civil contra un régimen tiránico, pudiera tener la más mínima indicio de razón. Eso hay que ahogarlo, y lo que tenemos que hacer es ensalzar el otro bando. Y eso es lo que persigue la memoria democrática. También hablaban de que infraestructura estaba media enclenque, y entonces ¿quién mantenía el Valle de los Caídos? Claro, es que está abandonado, pero es que está abandonado por la derecha española. Por eso yo vuelvo otra vez a incidir, es que la derecha española, que se lleva el voto, claro, que se lleva el voto de mucha gente que no está por la labor, pero que siguen apoyándola, sigue la misma línea. Y claro, es que el Valle de los Caídos es un monumento gigantesco, en el cual te encuentras una cruz que es la cruz más grande, creo yo, de la cristiandad. Yo no creo que haya una cruz tan sumamente grande, que está hecho de hormigón.
Claro, si eso no lo mantienes, un buen día eso se vendrá abajo. Pero no solamente eso, sino también las esculturas. Son las esculturas que están alrededor de la cruz, son esculturas monumentales, de una calidad artística impresionante. Eso ya es difícil. En el siglo XXI no vamos a encontrar ese tipo de escultura y que se están viniendo abajo. Entonces es lo que pretenden, pues a ver si lo terminamos cerrando porque, por desahucios, porque la gente que está allí no pueda... no puede ¿Eso le compete a quién? ¿Al Estado? ¿A la asociación de amigos? Es el Estado, es el patrimonio nacional, tampoco es una cosa que esté muy definida, aunque parezca mentira. El régimen de Franco, teniendo en cuenta lo simbólico que era el Valle de los Caídos, lo podía haber organizado un poquito mejor, desde un punto de vista jurídico. Eso se quedó así todo un poco en el aire, de tal manera que los sucesores de aquel Estado, pues ahora mismo están haciendo y deshaciendo lo que les da la gana. Está un poquito todo en nebulosa, lo cual es en perjuicio del Valle de los Caídos. Pero bueno, hay una comunidad benedictina, hay una parte que es religiosa, hay una basílica consagrada, todo eso es difícil, de la noche a la mañana, para eso necesitas un Stalin. Stalin sí lo haría, mataría a los benedictinos, 2 minutos. Eso sería 2 minutos. Ellos no pueden hacerlo con esa rapidez, ya les gustaría hacerlo, pero no lo pueden hacer con esa rapidez. Pero bueno, van dando paso a paso. Lo suyo es que cambien las tornas y partidos como por ejemplo Vox, pues sí fueran capaces de limitar o de reencauzar o incluso de suprimir esa normativa. Justamente menciona Vox y medio como que nosotros vemos, ahora en la Argentina estamos viviendo coletazos de una nueva derecha, ¿no? Alain de Benoist en Francia solía decir que era la Nouvelle Droite, entonces planteaba la Nouvelle Droite como una cuestión media liberal, media no dentro del concepto del liberal o liberalismo que uno contempla, sino una cosa mucho más militante, más combativa, más, ¿no? Es distinta. ¿Cómo ven esa nueva derecha? Es decir, ¿cómo convive esa nueva derecha en una Europa con tantas convulsiones de la socialdemocracia, ¿no es cierto? Frente a lo que es también no solo España, Polonia, Hungría, Francia, Italia, ¿no? Alemania, que está como todo encauzándose hacia una derecha que no es la derecha en el concepto como acusa la izquierda, lo que llamemos nosotros, ¿no? Dentro de la línea nacional. ¿Cómo se contempla eso? Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de asuntos jurídicos, yo quiero dejarlo bien claro. La defensa de Pedro Varela es una defensa técnica, ¿vale? Y todo lo que he intentado expresar hasta ese momento no es nada más que una interpretación jurídica de la Constitución española, del Código Penal, y el derecho que puede tener una persona que se llame Pedro Varela o se llame Otegi. Otegi es un político pro-terrorista que hay en España, ¿no? El derecho que tienen esas personas a poderse expresar libremente y cuáles deben ser sus limitaciones. Ahora ya me has hecho una pregunta que se escapa de los asuntos jurídicos y nos vamos a meter en asuntos de opinión, ¿no? ¿Cómo ver Europa también? ¿Cómo entender Europa desde este lado? Claro. Yo me imagino que todo en esta vida es un ciclo que nace, que se va desarrollando, que tiene su momento de cenit y luego las cosas empiezan a degradarse. Yo creo que el sistema se está empezando a degradar. Yo me pregunto, un soldado norteamericano que asaltó la playa de Normandía dejando buena parte de sus compañeros y de su sangre en aquellas playas, pasando un momento absolutamente impresionante en la vida de una persona como es enfrentarse a la muerte por cada paso que estás dando, ¿hubiese querido que el mundo que él estaba defendiendo de esa manera tan impresionante fuese el actual? Pues yo creo que no. Yo creo que no. En 1944, un soldado norteamericano no puede estar pensando en que la sociedad que él quiere amparar es lo que vive ahora mismo Norteamérica o lo que se vive en Europa. Estoy convencido que no. No lo puedes preguntar, es solamente, digamos, una percepción mía, pero yo creo que no es irracional. Vivimos en un mundo de locos, que es un mundo que se ha ido derivando porque el sistema es un sistema que en su degeneración, ya ha pasado su cenit y ahora ya está degenerando, pues está llegando a absurdos completos, pero absurdos que son absolutamente incomprensibles. La reacción que está habiendo en Europa, lo mismo que en Estados Unidos, que es una reacción que a lo mejor tú vienes a personalizarla en Trump o en Le Pen
o en Meloni, probablemente eso no son nada más que elementos dentro del camino que nos vamos a ir encontrando en los próximos lustros, no son los definitivos ni muchísimo menos, pero esos políticos no son nada más que el reflejo de una sociedad que está harta. Es la gente la que está harta. No son fenómenos espontáneos que surgen de la nada, sino que son producto de una población, de una buena parte de la población de esos países, que ve que esto se les escapa de las manos. Por ejemplo, en Europa, la inmigración ilegal y legal, las dos, ¿vale? Pero sobre todo la ilegal. Esa política de inmigración donde se están introduciendo millones y millones y millones de personas con culturas que son absolutamente distintas, si no antagónicas a la europea, pues está provocando que la gente reaccione. Esa reacción pues se traduce en Le Pen, o se traduce en Meloni, o se traduce en el AfD alemán, que es un fenómeno muy interesante, pero lo que más me llama a mí la atención personalmente no es tanto esos políticos, porque luego pues tendrán un alcance más o menos, bueno, será, hay cosas que son positivas, otros dicen, madre mía, mejor que te estés calladito. Lo más importante es las asociaciones, las universidades, los colectivos, la sociedad civil, que empieza a reaccionar, que empieza a leer, que empieza a comprender que hay otras formas de entender la vida, por ejemplo la familia, por ejemplo la religión, y te estás encontrando una explosión, por ejemplo, entre la juventud, que hasta hace 4 días sería absolutamente inaceptable, ¿no? Como por ejemplo podemos ver en esas políticas de la izquierda europea que siempre ha reclamado que los jóvenes voten a partir de los 16 años, y de un tiempo a esta parte están todos callados, pero calladitos. Es muy raro encontrar ya gente de izquierda que lo dice. ¿Por qué? Porque en España el principal voto joven entre los 18 y los 25 años se lo lleva Vox. No se lo lleva Sumar, no se lo lleva Podemos, no se lo lleva el PSOE ni el PP, se lo lleva Vox. No solamente entre los jóvenes, sino también entre los desempleados, entre las personas que se autoperciben como pobres. Eso te sale en el CIS, en el Instituto de Estadística del Estado. No es que lo estoy diciendo yo sobre un estudio que sea parcial, sino que te encuentras instituciones estatales donde llegan a esas conclusiones. Bueno, pues ese fenómeno de transmutación es lo que ahora mismo se puede observar en Europa. Yo no sé si son las ideas de Alain de Benoist las que ahora mismo se están siendo recogidas, porque Alain de Benoist está mucho más lejos de lo que es Le Pen, pero sí estamos en un camino cuyos derroteros a ver a dónde nos conducen. Digo esto porque en esta vuelta conservadora que lleva Vox y Meloni y otros, ¿no?, que de alguna manera se contempla como más conservadores, ¿no es cierto? No, sí, no como una derecha, sino volver un poquito a un liberalismo conservador de lo que era en las otras décadas, que es lo que vivimos nosotros hoy en día acá, ¿no? Donde cuando dice la gente está harta ¿de qué? ¿De la socialdemocracia? ¿Está harta de esos populismos, qué sé yo, nacionalsocialismo, fascismo, falangismo? O es un remaquillaje en algo nuevo hacia hoy. Lo vivimos en la Argentina y quiero su percepción también. Yo no, ya como os he afirmado antes, yo no creo que el fascismo vaya a resurgir, ni muchísimo menos. Aparecerán otros fenómenos políticos, pero no el fascismo. Lo que sí puede ser es que en estos partidos te encuentres una conjunción muy interesante entre lo que es el pensamiento conservador, pero no el conservador liberal tipo británico, ¿no?, que quiere conservar lo que se tiene. No, lo que se tiene no interesa, no le gusta a la gente, por eso reacciona, por eso está votando a Le Pen o está votando a la AfD, porque no le gusta lo que tiene, no quiere conservar lo que tiene. Cuando tú hablas de pensamiento conservador, estás hablando de un pensamiento tradicional, estás hablando más en lo que se podría definir como una revolución conservadora, venir a rescatar valores que en realidad son revolucionarios en un sistema liberal como el que estamos viviendo ahora mismo, más que pensamiento, digamos, lo que se puede entender como conservador, que son pensamientos de, bueno, vamos a mantener el status quo. No, probablemente sea revolucionario hablar de pensamiento conservador. Por un lado, se viene a reivindicar la familia, se viene a reivindicar la patria, se viene a reivindicar la religión,
Eso es el pensamiento conservador tradicional, el bien, la verdad, la belleza, eso es el pensamiento, junto con movimientos que son sociales. Ojo, no son liberales, eso es mi percepción, aunque es muy difícil poder tener un concepto, por ejemplo, de la economía no liberal que no sea marxista, porque eso quedó ahogado hace ya muchísimo tiempo y nadie lo ha desarrollado, pero sí hay apuntes en Alemania o en Francia de economistas que vienen a defender un pensamiento comunitario sin necesidad de ser un pensamiento capitalista puro y duro, ¿no? Creo que lo que se está agotando no es tanto la socialdemocracia, que también, como el propio liberalismo. Y creo que lo que está surgiendo ahora mismo es una reacción a un sistema que surge de la Revolución Francesa y que empieza a mostrar signos de agotamiento. Yo te digo que eso va a suceder ahora, probablemente yo no lo vea y es posible que ni mis hijos ni mis nietos, pero ya empieza ese proceso de agotamiento y el péndulo va hacia el otro lado y es posible que ese pensamiento liberal, que el pensamiento liberal es el pensamiento individualista, ¿vale? El liberalismo, igual que ocurre, antes hemos estado hablando un poco de la manipulación del lenguaje. Tú coges una palabra que es muy positiva, la palabra liberal tú te la encuentras en el Quijote, una persona liberal, una persona generosa. En las donaciones, desde el campo jurídico, son donaciones o liberalidades. Entonces, el liberal lo que hace es que coge una palabra muy positiva y eso lo argumenta desde un punto de vista ideológico con el individualismo. La libertad, ¿quién no va a defender la libertad? Todos defendemos la libertad. Eso no es un campo específico del liberalismo. El liberalismo, donde encuentra su centro de gravedad, es en el individualismo. Puede surgir, y está surgiendo, un movimiento comunitario que viene a tener un sentido de comunidad. Bueno, pues eso es lo que parece que está sucediendo en el mundo. Cuando tú estás viendo en Trump una política de, oiga, no me interesa tanto la globalización como en el paro en Detroit, donde teníamos una empresa automovilística impresionante que se ha difuminado por todo el mundo y en Detroit se está muriendo de hambre. No, yo tengo que fijarme en Detroit, tengo que fijarme en mis conciudadanos. Eso no es una política comunitaria, pero empieza a activarse un interés por todo lo que es comunitario. Eso para mí es muy interesante. Lo veía en ese aspecto, por supuesto, y iba pensando en este tema donde esta libertad, socialdemocracia, ¿no? De este nuevo mundo que estamos viendo, nosotros hablamos de un titiritero, ¿no? Porque está el poder internacional del dinero, hay sectores muy fuertes hoy en día que imponen en la política mundial, lo estamos viendo en Estados Unidos, aquí en mucha Europa, tal vez hoy en Europa está reaccionando un poco el tema, por ejemplo, Israel y su actitud genocida en Gaza, ¿no es cierto? Y vemos que hay países que son, ¿no? Que se puede hablar de todo, pero cuando se toca este tema automáticamente reaccionan por los medios de comunicación, en fin, todo el aparato del poder internacional del dinero, que lo vamos a involucrar en las grandes corporaciones y los que financian la política y los que definen. Entonces, cuando recién hablaba un poquito entre un sector nacional del PP o, ¿no es cierto?, lo que es la parte izquierdista o, ¿no?, socialista española, y aparece Vox, que rompe un poco el esquema, ¿cómo podemos contemplarlo? Que también son parte de ese sistema y hay un mismo titiritero que está jugando con ellos, como está jugando con Meloni y otros en Europa. Me es complicado contestarte porque yo no soy de Vox, no estoy dentro de Vox. No sé muy bien cómo se conforma por Vox sus decisiones. Vox es un partido que se ha mostrado abiertamente pro-israelita. Y en ese aspecto, también, sí, ¿no? Y otros muchos más, sí. En Europa, el fenómeno de la inmigración, que es un fenómeno que viene a provocar el rechazo fundamentalmente respecto a la inmigración que viene del norte de África, la inmigración musulmana, no solamente del norte de África, que esa es la mayoría que puedes encontrarte en Francia, pero bueno, no solamente está la norteafricana, pero sí hay un fenómeno migratorio pro-musulmán, subsahariano, norteafricano o de Oriente Medio,
Eso es lo que está provocando una reacción en la población europea. Entonces, eso parece como que lleva de la mano el que se defienda al Estado de Israel, porque el Estado de Israel es el que se viene a definir o se viene a posicionar de una forma abierta e incluso de una forma beligerante contra ese mundo musulmán. Esa es un poco el discurso que parece que es dominante en lo que puede ser la derecha patriótica en Europa. En fin, no te sé decir... La promoción esa que haya tantos inmigrantes musulmanes en Europa y que pone en riesgo, ¿no? muchas costumbres, ¿no? Sí, tradiciones. claro. ¿No está estimulado por el mismo titiritero? Pues posiblemente sí, es el sistema. El sistema lo que viene a hacer es reemplazar población. Por algún motivo se ha entendido que había muchos habitantes en África y en Asia, entonces lo que podemos reducir es la población europea y que esa población europea sea sustituida por población que viene de África y de Asia. Esa es la política que se tiene ahora mismo. Es una política no solamente respecto de lo que es la inmigración legal, sino también respecto a la inmigración ilegal, que se convierte en legal. En España ha habido varias regularizaciones, de tal manera que a ti te pueden poner una multa por poner una sombrilla en la playa y sin embargo no te van a multar si estás entrando ilegalmente en la frontera española y aterrizas en una playa española desde una barca, las autoridades inmediatamente te van a coger, te van a dar de comer, te van a dar habitación, te van a dar dinero y te van a intentar colocar en algún lado. Sin embargo, si pones una sombrilla, te meten en el megamulto. Es que son cosas que dices tú, pero es que es un mundo absolutamente de locos, pero absolutamente de locos. La gente entonces, como reacciona contra eso, pues entiende que el Estado de Israel es un Estado que es amigo. Pero yo veo que todo es exactamente lo mismo, porque las políticas de inmigración en Europa, lo mismo que en Estados Unidos, son políticas que han sido fomentadas tanto por la izquierda como por la derecha. La primera regularización masiva de inmigrantes en España, quiero recordar que fueron 500.000 personas de una sentada, la hizo Aznar, no la hizo la izquierda, la hizo Aznar. Doctor, sé que los tiempos corren, así que yo le agradezco muchísimo que haya venido, que haya participado aquí en Contracara, aquí en TV1. Le agradezco mucho porque ha aclarado mucho el tema que tiene que ver con Pedro Varela, y obviamente un gran amigo, y también un poco la visión general de cómo se piensa, cuál es la visión jurídica, ¿no es cierto?, frente a la libertad, al movimiento, etcétera. Así que yo le agradezco mucho, más allá de que la última tema estaba viendo de que cada vez que hay manifestaciones pro-Palestina en Europa son castigados, ¿no es cierto?, por la autoridad policial, gubernamental, cosa que me parece como también una cosa bastante ilógica, ¿no?, frente a lo que estamos viviendo. Pero bueno, forma parte, ¿no es cierto?, del proceso de dominio de estos titiriteros de alguna manera que manejan la libre expresión, etcétera, quién puede hablar y quién no puede hablar, ¿no? Y la jurisprudencia hay que ver dónde encaja ahí, ¿no? Cuando se tiene un poco de suerte, capaz que, ¿no es cierto?, uno se beneficia o puede condenarse. Pero yo le agradezco mucho haber venido y bueno, y haber estado aquí. Por su amabilidad y manifestar que estoy encantado de estar en Argentina, pero encantadísimo, y mostrar mi agradecimiento por la acogida que he tenido. Es un país maravilloso y con gente impresionante, y me voy con un recuerdo imborrable y espero poder volver. ¿Era la primera vez que vino? Es la primera vez que venía a Argentina. No va a ser la última. Espero. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Saludos a la familia. A todos ustedes les agradezco por habernos acompañado. Por supuesto, el pantallazo que nos acaba de hacer el doctor Ruiz ha sido muy importante, especialmente por un gran amigo como Pedro Varela, ¿no? Donde uno dice, ¿cómo puede ser que la libertad de expresión esté penalizada, ¿no? Que uno no pueda pensar, no pueda decir, no pueda accionar, siempre y cuando dentro de los límites lógicos de convivencia, ¿no? Que es lo... Pero entendemos que también, como bien decía el doctor, en muchos aspectos, tanto la izquierda como la derecha hoy en día, funcionan paralelamente. Nos pasa en nuestro país, ¿no es cierto?, donde son condenados militares presos, ¿no es cierto?, por acciones ocurridas durante una época violenta como se vivió en la Argentina en la década del 70. También es verdad que los poderes contrapuestos se juntan. Acá estamos hablando de un humanismo contra un materialismo. Y el general Perón en sus pensamientos también venía de Lisandro, uno de los asesores filosóficos que tenía el general Perón, hablaba de la sinarquía. ¿Qué era la sinarquía? ¿No? Y uno dice, ¿cómo es posible que el buen pensamiento esté castigado por tantos sectores? Entonces, y Perón planteaba, ¿no? Para mí me derrocaron como una
filosofía humanista y cristiana, poderes contrapuestos, que uno dice, ¿cómo puede ser que se junte el judaísmo, la masonería, el socialismo, el liberalismo y el Vaticano contra una filosofía humanista y cristiana como era el peronismo, que de alguna manera funcionaba para el bien común, ¿no? Con todos sus cánones lógicos? Sin embargo, todos esos sectores era lo que demostraba un interés materialista, como estados, ¿no es cierto? Y como, obviamente, imposiciones de materialismo, que es lo que estamos viviendo hoy en día, en individualismo, materialismo, que condicionan la libertad humana, condicionan nuestro futuro e imponen teologías nuevas como es la ideología de género, la Agenda 2030, que bien hablaba el doctor claramente como estas cuestiones nocivas que son implementadas por estas políticas de hoy en día que, bueno, que nos condicionan en nuestra propia libertad. Y el hecho de tener una librería y pensar libremente, exponer libremente, como lo vemos acá también en la librería argentina, condenada por vender libros de un pensamiento determinado, que hoy en día son considerados nefastos, cuando hace 20 años atrás era perfectamente libre y sin ningún inconveniente. Ahí habría que pensar efectivamente cómo incide este nuevo pensamiento de hoy en día, que nos limita, nos presiona, nos avisa que todo lo que pensemos de esta manera podemos llegar a ser castigados, como el planteo que hace el doctor Ruiz sobre Pedro Varela, o los que trabajaban con Pedro Varela, o los que tenían una relación con Pedro Varela. Está mal, es un personaje nefasto, de cuanto más lejos estén de él, más tranquilos pueden vivir y menos van a ser acusados de cualquier línea de pensamiento. Deberíamos pensar esa libertad, que empezamos este programa a hablar, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, lo que es el derecho humano que nuestra Constitución avala, y empezar a cuestionar el derecho positivo, que es lo que quiere remaquillar los derechos reales que teníamos antes. Habría que repensarlo todo, ¿no? Pero bueno, es una buena forma de haber entendido el doctor Ruiz un poco la visión española que indirecta y directamente nos está afectando en nuestra vida cotidiana hoy en nuestro país y seguramente en toda Hispanoamérica. El despertar es importante, obviamente la oración y la fe acompañan a la convicción, ¿no es cierto?, de poder jugarnos por ese bien, verdad y belleza que tanto se pregona. Espero que les haya gustado, los espero en otra entrega de Contracara aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.